Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a este nuevo bloque. Bienvenidos a este nuevo bloque de la sala 4. En este bloque llamado Misceláneas 2, vamos a tener 3 ponencias especiales. Y nada, les voy a dejar a cargo y voy a presentar a la licenciada Judith Jiménez. Nuevamente les reitero la bienvenida a la 8ª Jornada Científica Internacional de Investigación Peruana para el Control de la Tuberculosis. En esta oportunidad, para este bloque, vamos a tener como moderadora a la licenciada Judith Jiménez. Ella es licenciada en enfermería, jefa del programa de tuberculosis, con 15 años de experiencia en una variedad de actividades clínicas y de investigación, en el diseño e implementación de protocolos y algoritmos para la detección y el tratamiento de la tuberculosis. Licenciada Judith, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir. Ok. Buenas tardes, estimados ponentes. El día de hoy vamos a empezar con la primera presentación. Bueno, antes que nada, comentarles de que tenemos 15 minutos por cada presentación. En el minuto 5 estaré haciéndoles una breve interrupción para decirles cuántos minutos le quedan. Y luego, al finalizar, van a hacer las preguntas. Ok, entonces empezamos con el doctor Hans Quiroz Ruiz. Él es microbiólogo egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestría en salud pública y segunda especialidad en genética y biología molecular por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha desempeñado funciones en la estrategia sanitaria de tuberculosis. Actualmente se desempeña como analista en el Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública de Cajamarca. Él nos va a dar el tema de su registro y exhaustividad de los sistemas de vigilancia en tuberculosis en una región del Perú, un análisis de captura, recaptura. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si me dan los permisos para compartir la pantalla, mi presentación. Ahora sí, ¿se visualiza? Sí, doctor. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, como ya indicaron, yo soy biólogo, trabajo actualmente en Direza Cajamarca y el motivo de esta presentación es básicamente para conversar sobre un artículo que se vio publicado este año, el cual se titula Subregistro y exhaustividad de los sistemas de vigilancia de tuberculosis en una región del Perú, específicamente la región Cajamarca, que es donde yo trabajo, un análisis de captura-recaptura. Bien, en primer lugar, para presentar a los autores y coautores de este artículo, tenemos al doctor Jorge Luis Sosa Flores, quien trabaja en el Hospital Nacional Almanzora Aguinaga Senjo, a mi persona, y a la licenciada Fiorella Hernández Palomino de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Bien, solamente para situarnos en el problema, nosotros ya conocemos que la TB es la principal causa de muerte por un agente infeccioso y en las Américas poco más de la mitad de los casos se concentran en 3 países, ¿no? Con un estimado de 37,000 casos de tuberculosis según la OPS en 2018. Asimismo, la tuberculosis en Perú ocupa el 15º lugar de causas de muerte y existen estudios que sugieren la posibilidad de subregistros de casos. Asimismo, indicar que en el informe global de la tuberculosis del año 2019 se indica que el Perú hasta esa fecha no había implementado estudios de inventario nacional de subregistro de TB.
Asimismo, también comentar que en la región Cajamarca no se había evaluado preregistro ni se había determinado la exhaustividad de los sistemas de vigilancia de tuberculosis. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta investigación? El 2018 mediante el método de captura-recaptura. Asimismo, y la del mismo modo, describir las características epidemiológicas de la TB en el periodo indicado. Bueno, para ubicarnos un poquito, ¿no? Nosotros ya conocemos que en el Perú la notificación en los dos sistemas que tenemos, el sistema epidemiológico de tuberculosis, que es el CIEPI-TB, que depende netamente del CDC Perú o de la Dirección General de Epidemiología, y el de la tuberculosis. El SISTEBE también se conoce como el Sistema de Información Gerencial de TB. Indicar también que, como ya habíamos indicado, en el país, pero no se había estaba vinculado a comunidades indígenas y además esto se veía potenciado por el tema de factores como población intelectuales y culturales que se presenta en la región Cajamarca. Asimismo, indicar que la Organización Mundial de la Salud ha estimado que hasta un 40% a los sistemas oficiales. También países como Colombia, Inglaterra, Brasil reconocen subregistros variables dependiendo de la realidad que van de... Bueno, sobre el método de captura y recaptura, el MCR, de interés, ¿no? Y se utiliza en estudios de salud pública para hacer estimaciones poblacionales de una enfermedad o de un evento de salud. Asimismo, se ha descrito que esta metodología es útil para determinar la exhaustividad e integridad de la vigilancia de la tuberculosis. Es más, diversos autores utilizan esta metodología para encontrar las tasas de subregistros en los sistemas de tuberculosis. Nuestra hipótesis, conociendo las peculiaridades de la región, era que había subregistro y que por tanto se estaba subestimando la enfermedad como tal. Bien, en cuanto a la metodología, correspondió a una investigación descriptiva retrospectiva en los años 2017. Se utilizaron dos nominales de casos, tanto del SIGTEBE como de CIEPI-TB, que para la metodología estos nominales corresponderían a dos muestreos. Luego tenemos la aplicación de base de casos, o casos que primero fueron informados como TB sensible y luego TB sensible se eliminó porque efectivamente corresponde a una TB resistente. Y posteriormente un linkaje de bases para ver cuáles de los casos eran comunes a ambas, cuáles estaban registrados en una y en otra no. Luego, con este linkaje de bases, ya teniendo la información depurada, por así decirlo, se aplicó el método de captura-recaptura con el estimador de Chapman. Ustedes pueden ver, hay números que son el 0 y el 1. El 0 indica que el caso no está presente en la base de datos y el 1 indica que el caso sí está presente en la base de datos. Por ejemplo, ahí el A corresponde a casos que existen pero que no aparecen en ninguna de las bases. Y la letra D correspondería a casos que son comunes, aparecen en todos. Entonces se aplicó la fórmula N para encontrar los casos y ese valor se validó en el entorno estadístico R utilizando la librería o el paquete estadístico RCapture. Siguiendo la misma lógica, los unos presencia,
y en la parte derecha, estadísticas aplicadas en este entorno, ¿no? Bien, luego con ya los datos estimados, la población estimada de su registro, contrastándolo con los casos totales estimados estadísticamente. Luego se aplicó o se calculó las tasas, se evaluó la exhaustividad combinada de CIEPI y SIGTEBE al mismo tiempo, para ver cuál de ellos tenía mejor calidad de recogida de datos. Luego, se tomó ese sistema para hacer la descripción de las características epidemiológicas en un análisis combinado de los 2 años. Desde luego, esta investigación fue aprobada por un comité de ética del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Bien, en cuanto a los resultados, encontramos pues que estimamos que existían muchos en los sistemas. Por ejemplo, solamente en el 2018 nosotros estimamos que habían 277 casos, mientras que SIGTEBE, por ejemplo, registraba solamente 206 casos. Y en la validación estadística en R encontramos cifras muy similares. Por ejemplo, con el estimador de Chapman, 277, y en el entorno estadístico con el modelo MT, 277.3. Entonces son cifras muy cercanas. En cuanto a los subregistros y exhaustividad como tal, vemos, por ejemplo, que en el 2017, 4 de cada 10 casos eran desconocidos para el SIGTEBE, siendo este el mayor subregistro que existió. Y en el 2018, casi 3 casos de cada 10 eran desconocidos para este sistema. Entonces, ¿qué encontramos aquí? El resultado que nosotros podemos indicar es que los mayores subregistros de tuberculosis en los sistemas alcanzaron hasta un 40.7% en el 2017 y un 25.6% en el 2018. Asimismo, esta tabla permite indicar que el CIEPI-TB es más exhaustivo que el SIG-TB. Sin embargo, el CIEPI-TB no está actualizado en cuanto a la condición de egreso de pacientes, que lo vamos a ver más adelante. Bien, en cuanto a algunas de las características epidemiológicas que tomamos basándonos en el CIEPI-TB, que es el más exhaustivo, no mostramos todas en la tabla, pero porque seguía lo mismo a nivel nacional. En Cajamarca hay más casos de TB pulmonar confirmados por criterio bacteriológico, pero lo que sí queríamos mostrar aquí en esta tablita es la condición de egreso. Por ejemplo, en cuanto a curados, vemos un porcentaje bajo comparado con la literatura, y lo cual evidentemente no concuerda, ¿no? Pero eso se debe a que el sistema como tal tenía o no había registrado, no había dado de altas en el sistema, y un alto porcentaje corresponden a sin condición de egreso. Esto indica una seria deficiencia en la actualización de este sistema. Y bueno, acerca de los perfiles de resistencia, en Cajamarca predomina la TB sensible, ¿no? Y las comorbilidades y factores asociados, en orden descendente, es el alcoholismo, drogadicción, seguido de diabetes y VIH. Sobre tasas de incidencia, pues en este caso no le hemos mostrado el dato, pero evidentemente al existir más casos que nosotros estimamos mediante esta metodología, las tasas de incidencia son superiores a las reportadas por los sistemas oficiales, entendiéndose en este caso epidemiología de la tigresa Cajamarca. Bien, ¿en qué concluimos finalmente? Allí en la diapositiva muestro una postal típica de parte de la población cajamarquina. Con este estudio nosotros concluimos que en la región Cajamarca existe un preocupante subregistro de casos en los sistemas de vigilancia de TB.
y existe la necesidad del monitoreo de los mismos. De no hacerlo, constituye un problema de salud pública que debe ser evaluado por las autoridades sanitarias. También concluimos que el método, el MCR, permite determinar el subregistro de tuberculosis y la evaluación confiable de los sistemas, así como una aproximación a la tasa de incidencia real de la tuberculosis en la región. Bueno, algunas referencias bibliográficas, las más importantes. Y finalmente, como comentario, el artículo fue publicado este año en la revista Cadernos de Salud Pública en Brasil. Y bueno, eso sería todo. Solamente me queda agradecer y un especial agradecimiento a la licenciada Angélica Azucena Cruzado. Ella es la coordinadora de la estrategia sanitaria para el control de TB en Direza, Cajamarca. Muchas gracias. Presentaciones, continuamos con las preguntas. Ok, ahora voy a compartir. Ok, ahí está. Ahora vamos a presentar a la bióloga Aiko Viga Tairo. Ella es egresada de la segunda especialidad en genética y biología y de la maestría en salud pública con mención en epidemiología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias del INES, tesis ganadora del primer puesto en la 8ª Jornada Científica Internacional Investigación Peruana para el Control de la Tuberculosis 2019. Ella nos va a brindar el tema de mutaciones que confieren resistencia a fármacos antituberculosos de primera línea en Perú, una revisión sistemática de la literatura. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes con todos. A ver, déjenme compartir la pantalla. Ya. Ok, ¿ya se puede ver? Ya. Sí, doctora. Ya está. Bueno, buenas tardes con todos. Quienes habla es la bióloga Aiko Naomi Tairo. Soy asistente de investigación del Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias del Instituto Nacional de Salud. El día de hoy voy a hablarles acerca de una publicación que se realizó en el 2019 titulada Mutaciones que confieren resistencia a fármacos antituberculosos de primera línea en Perú, una revisión sistemática de la literatura. Esta publicación se realizó en el marco del proyecto Diagnóstico Molecular Rápido de Micobacteria en Tuberculosis Fármaco-Resistente mediante microchip de ADN, realizada en el Instituto Nacional y fue cofinanciado por Innovate Perú, ahora ProInnovate, con contrato 353-2014. Los autores involucrados en esta publicación, quienes habla, Aiko Vigo, la doctora Lely Solari, el biólogo David Santos y la doctora y coordinadora del Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias, la doctora Zuli Puyero. Para entrarnos un poco en contexto, hablemos un poco acerca de la tuberculosis. Entonces, todos sabemos que la tuberculosis es un principal problema de salud pública a nivel global. Y el Perú no está junto a esto. Estamos dentro de la lista de los 30 países con mayor carga de tuberculosis MDR.
¿Qué quiere decir tuberculosis MDR? Que presentan resistencia tanto a rifampicina como a isoniazida simultáneamente. Como podemos ver en la gráfica, podemos ver cómo a través de los años se han manifestado los distintos casos de la tuberculosis, tanto MDR como XDR. Podemos ver que en el 2018 alcanzó su pico más alto, sin embargo se ha mantenido constante en el 2019 y en el 2020. Se puede observar una pequeña baja en el 2020, esto debido a la pandemia del COVID-19, ya que todos hemos estado confinados y para esa estrategia ha sido muy difícil captar los pacientes nuevos, ¿no? Podemos observar en este cuadrito un cuadro de datos, acá del tablero de datos de la DPCTB. Actualmente, en el 2020, hemos tenido 21.443 nuevos casos de tuberculosis, 1.205 casos de tuberculosis MDR y 51 casos de tuberculosis XDR, que es una TB-MDR más resistencia a un aminoglucósido y a una fluoroquinolona. También presentamos las 11 regiones priorizadas, que son Lima, Callao, Ica, Madre de Dios, Ucayali, Tacna, Moquegua, Cajamarca, Ancash, Huánuco y Loreto. Hablemos un poco de la resistencia. La resistencia está dada por mutaciones a nivel genético de Mycobacteria tuberculosis. Estas mutaciones pueden ser inducidas o pueden ser espontáneas. Inducidas por medio de los fármacos. También estas resistencias se pueden dar por la mala adherencia al tratamiento de Mycobacterium tuberculosis y también por la proliferación de las cepas mutadas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene tuberculosis multidrogoresistente contagia a un familiar o alguna persona cercana con esa misma cepa que ya tiene mutaciones. Actualmente sabemos que las mutaciones en el gen RPOB generan resistencia a rifampicina y las mutaciones en el gen CAG y en la región promotora INA generan mutaciones en isoniazida. El Laboratorio de Referencia Nacional cuenta con 2 metodologías diagnósticas para la detección de la resistencia de drogas de primera línea. Tenemos el Genotype MTBDR+, que detecta resistencia a isoniazida y a rifampicina de manera directa, y GeneXpert, que detecta mutaciones en rifampicina de manera indirecta. Sin embargo, por ser dispositivos diagnósticos comerciales, solo abarcan las mutaciones más frecuentes. Es por ello que es importante contar con una lista de mutaciones presentes en cepas de Mycobacterium tuberculosis que circulen a nivel nacional, para poder generar nuevos dispositivos diagnósticos que mejoren la detección de la resistencia. El objetivo de este estudio fue sistematizar la información disponible referente a las mutaciones que confieren resistencia a los fármacos antituberculosis de primera línea, con énfasis en isoniazida y rifampicina, en publicaciones que describen cepas de Mycobacterium tuberculosis procedentes de pacientes peruanos. La metodología. Hablemos un poco de la metodología que se siguió. Nosotros seguimos las recomendaciones PRISMA, ¿no? Es una serie de elementos basados en la evidencia que tienen como objetivo ayudar al autor a hacer unas revisiones sistemáticas y metaanálisis correctas y buenas, ¿no? Para ello, tenemos un listado de 27 ítems que debemos seguir y como se puede ver acá, un flujo de información a través de las diferentes fases que hemos tenido de la revisión sistemática. Nosotros realizamos la búsqueda en la base de datos de acceso libre PADME, ¿no? Que es ya conocida por todos, y en la base de datos LILACS, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud. Esta es una base de datos, un emprendimiento de la OPS para no dejar de lado las publicaciones que se realizan en los distintos países que no tienen un alcance, un mayor alcance, ¿no? Las estrategias de búsqueda que nosotros utilizamos, tanto para PADME y para LILA, como los pueden ver acá, fueron en base a revisiones sistemáticas anteriores, las cuales fueron adecuadas para nuestra revisión sistemática. Bueno, primero
realizamos la revisión de los artículos, tomamos criterios de inclusión. Nosotros aceptábamos estudios que estén en distintos idiomas, tanto inglés, español, portugués y francés. Aceptábamos reportes, ya sean estudios observacionales y estudios experimentales, artículos con una secuencia nucleotídica de la mutación, independientemente de otras pruebas que se hayan hecho, tanto genotípicas como fenotípicas, y que estos estudios sean de pacientes peruanos. También tuvimos como un criterio de inclusión que las publicaciones sean de estos últimos 10 años, para poder tener un panorama más actualizado de las últimas mutaciones que circulan a nivel nacional. Como criterios de exclusión, no aceptamos artículos que solo tengan prueba fenotípica, que tengan pacientes de otros países, porque claro, obviamente era una revisión sistemática de Perú, y artículos que solo identifiquen el linaje genético de Mycobacterium tuberculosis y no la resistencia a fármacos, que es lo que buscábamos, ¿no? Para la extracción de datos, una vez obtenido estos artículos, extrajimos los datos de la publicación, como es autor, revista, año, del estudio, el tipo de diseño, características de los pacientes y de las cepas trabajadas, ¿no? Los fármacos, los genes, las mutaciones que se evaluaron. En el reporte de datos, el principal aspecto a reportar fueron las secuencias nucleotídicas de mutaciones puntuales asociadas a la resistencia de rifampicina y de isoniazida. Una vez que tuvimos estos datos de mutaciones, nosotros realizamos el match con la guía emitida en el 2018 por la Organización Mundial de la Salud, el uso de tecnologías de secuenciación de próxima generación para la detección de mutaciones asociadas con la resistencia farmacológica en el complejo Mycobacterium tuberculosis. Esta guía presenta una lista de las mutaciones más frecuentes y la asociación que tienen con la resistencia, ¿no? De acuerdo a los genes. Resultados, nosotros por la búsqueda realizada en PADME obtuvimos 70 artículos y por la búsqueda realizada por LILAC obtuvimos 2 artículos, de los cuales uno de ellos fue un artículo duplicado. Entonces nos quedamos con 71 artículos. En una segunda búsqueda encontramos 7 artículos más. Entonces tuvimos un total de 78 artículos evaluados en título y en resumen, de los cuales 32 artículos fueron excluidos por tratarse de genotipificación de Mycobacterium tuberculosis, 18 artículos excluidos por no precisar la mutación involucrada y 14 artículos excluidos por otras causas, 2 de ellos por abordar fármacos de segunda línea. En total nos quedamos con 14 artículos incluidos. Estos artículos fueron caracterizados principalmente, podemos ver en la tabla número 1, que tenemos el número de estudio, el autor, el año de publicación y la institución donde se realizó estos artículos, estas publicaciones, el objetivo del artículo, la población de estudio y el tipo y número de especímenes incluidos, ¿no? Dentro del tipo y número de especímenes incluidos teníamos que podrían ser cepas o podrían ser esputos. Podemos ver también en la tabla que los años de publicación, bueno, esta publicación se hizo en el 2019, ¿no? Y concuerda con nuestros criterios de inclusión, porque la publicación más antigua es del 2009. Entonces, vamos dentro de los 10 años para tener una información más o menos actualizada. En la tabla 2 podemos ver que describimos las mutaciones que confieren resistencia isoniazida en los pacientes peruanos. Podemos observar que las mutaciones en gen CAG-G, en la serina 315 treonina, tienen un alto nivel de confianza. 2 de estas mutaciones en el CAG-G tienen una confianza de asociación a resistencia alta, y una mutación en la región promotora INAD presenta una confianza de asociación a resistencia moderada. También podemos observar que la mutación que tuvo más frecuencia es la mutación en CAG-G del codón específicamente en el 315. Podemos ver acá una gráfica de las mutaciones en la región promotora INA
y las mutaciones presentes en el gen CAG-G. Los números pequeños nos van a mostrar los estudios donde estas mutaciones fueron reportadas de acuerdo en la tabla 1, y los cuadros en azul y rojo indican las mutaciones reportadas por la metodología Genotype. Sin embargo, el círculo rojo en la mutación específicamente en la región promotora, en el nucleótido 17 y en el aminoácido, en el codón 315, muestran las mutaciones que no son identificadas directamente por dicha metodología. Sin embargo, no quiere decir que no sean identificadas en la rutina. Al no ser identificadas directamente por la metodología, quiere decir que cuando uno realiza la metodología Genotype, no aparece la banda de mutación. Sin embargo, esta mutación se puede detectar de manera indirecta mediante la ausencia de una banda wild type. De igual manera, los estudios describen las mutaciones que confieren resistencia a rifampicina en pacientes peruanos. Podemos observar que la mutación presente en el codón 516 fue la que tuvo más frecuente en todas las publicaciones. Los estudios de Gigli y Maja del 2019, reportados en el 2019, tuvieron una asociación de confianza, resistencia alta, y podemos ver que aquí en la gráfica, que en los cuadritos rojos y azules presentamos la mutación reportada por la metodología Genotype, y también en los cuadros amarillos podemos observar la metodología reportada por Expert, el GenExpert. Bueno, el GenExpert detecta de manera indirecta todas las mutaciones. Sin embargo, en círculos rojos solamente podemos observar las mutaciones detectadas de manera directa por Genotype, y las demás mutaciones reportadas de manera indirecta, como lo dije anteriormente, por la ausencia de una banda wild type. En conclusión, el presente estudio denota un esfuerzo importante en los grupos de estudio en las últimas décadas en la producción de investigaciones para profundizar el conocimiento de la epidemiología clínica. Como parte del control de la farmacoresistencia en tuberculosis, la prioridad fue la identificación de la resistencia de los dos pilares del tratamiento, que son isoniazida y rifampicina. Se evidenció que las mutaciones del gen CAG-G detectadas en cepas peruanas están altamente asociadas a la resistencia, de acuerdo al manual emitido por la OMS en el 2018, y se identificaron mutaciones en el gen CAG-G y la región promotora INA que son detectadas de manera indirecta por la metodología Genotype MTBR+. Sin embargo, la mutación del gen CASA no es detectada. Es por ello que este estudio es muy importante, porque hemos podido evidenciar que hay mutaciones que no son reportadas realmente por la OMS, sin embargo, están presentes en las cepas que circulan acá a nivel nacional. Podemos observar que las mutaciones en el gen RPOB, L511R, D516C, N518H, Q510H, S512R, L524S, H526Q y S531C no son reportadas en la guía técnica de la OMS. O sea, no tenemos a ciencia cierta cuál es su grado de asociación con la resistencia para rifampicina. Sin embargo, son cepas que circulan a nivel nacional. Las mutaciones detectadas indirectamente por Genotype son reportadas como resistencia inferida, porque como les expliqué anteriormente, no aparece una banda MUT, sino se reportan por la ausencia de una banda wild type. El secuenciamiento del genoma completo para la detección de mutaciones asociadas a la resistencia de Mycobacterium tuberculosis en condiciones de rutina fue recomendado por la OMS desde el 2018, ya que aporta información más completa acerca de las mutaciones, detección de resistencia a fármacos antituberculosis y comprensión dinámica de transmisión. Este es el primer estudio que aborda específicamente las mutaciones presentes en cepas de Mycobacterium tuberculosis que circulan en nuestro país, y este estudio sirve de base para el desarrollo de pruebas de detección de resistencia a fármacos antituberculosis en nuestro país.
teniendo en cuenta mutaciones de alta prevalencia a nivel mundial, como las mutaciones que aún no se incluyen en los dispositivos de diagnósticos comerciales. Bueno, algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias. Ahí les muestro una foto del Laboratorio de Referencia Nacional, ¿no? Con la coordinadora Zuli Puyén y el equipo de investigación. Bueno, en realidad todos somos el equipo de investigación porque todos hacemos investigación de una u otra manera. Gracias. Ok, bueno, continuando con las presentaciones, seguimos con el doctor Brian Benito Cóndor. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente labora en el Hospital Felipe Arriola Iglesias, en Iquitos. Ha recibido reconocimiento por contribuir con alto estándar académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus líneas de investigación son infectología y medicina clínica. El tema que va a tratar son factores asociados a hemoptisis en pacientes con tuberculosis pulmonar en el Hospital Nacional 2 de Mayo en Lima, Perú. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su presentación. Estamos atentos. Social en el Hospital Mongrut. Anteriormente estuve trabajando en el Hospital Felipe Arriola en Iquitos al inicio de la pandemia. Bueno, mucho gusto con todos. Es un placer presentarme frente a ustedes. Soy Brian Benito, médico del cirujano del Seguro Social, y es un placer presentarles este trabajo publicado en la revista Anales de la Facultad de Medicina el año pasado, titulado Factores asociados a hemoptisis en pacientes con tuberculosis pulmonar en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Especial mención al doctor Félix Llanos, al doctor Juan Saras López y al doctor Carlos Contreras, cuyo apoyo fue importante para la realización del trabajo. Bueno, comenzaremos mencionando de que la tuberculosis es ya conocida como una enfermedad muy importante, una enfermedad infecciosa a nivel nacional y a nivel internacional. Sin embargo, ahorita vamos a focalizar nuestra atención en la hemoptisis, que es un síntoma de preocupación, síntoma de alarma en el paciente con tuberculosis, definida la hemoptisis como aquella expectoración sanguínea mediante la tos que proviene del parénquima pulmonar. Este cuadro hemoptoico puede constituir un cuadro severo y cuya mortalidad fluctúa entre el 9 y el 38%. En el 2016, en el Hospital Nacional 2 de Mayo, se ha reportado un incremento en la mortalidad que ascendió al 16%. De tal manera, con estos conocimientos previos, con estos conceptos, el objetivo de esta investigación fue determinar cuáles son los factores asociados a hemoptisis en pacientes con tuberculosis pulmonar. Las variables se agruparon tanto en variables clínicas, radiológicas y laboratoriales. El problema de la hemoptisis y la tuberculosis no es ajeno a nivel internacional, debido a que en China se estudiaron 1.227 pacientes con tuberculosis, 32% de ellos con hemoptisis, siendo más frecuente en varones jóvenes con algún tipo de cavitación. En la India, también se estudió a 2.000 pacientes, la mitad de ellos con hemoptisis, y llegaron a la conclusión de que los pacientes con hemoptisis tuvieron una extensión radiológica avanzada. A nivel nacional, en el Perú, el doctor Contreras estudió cuál es la causa de hemoptisis en pacientes hospitalizados, llegando a la conclusión de que las principales causas de hemoptisis fueron la tuberculosis y la bronquiectasia. En el Hospital Cayetano, el doctor Aguilar estudió la prevalencia de hemoptisis luego de la cura bacteriológica de pacientes dados de alta del PCT, encontrando que el 13.7 de ellos tuvieron episodios hemoptoicos entre el primer y cuarto año del alta. Entonces, con esto, una hipótesis del trabajo es que la edad, la comorbilidad, anomalías radiológicas y alteraciones hematológicas podrían constituirse como factores asociados a hemoptisis.
Entonces, el trabajo en cuanto a la metodología, se realizó un estudio observacional analítico de tipo casos y controles no pareado con una relación caso-control de 1 a 2. Se definió como caso al paciente con tuberculosis pulmonar hospitalizado con hemoptisis y baciloscopía positiva, y como control al paciente con tuberculosis pulmonar hospitalizado sin hemoptisis y baciloscopía positiva. En cuanto a la selección de los sujetos, en cuanto a los casos, se seleccionaron todos los casos que se pudieron encontrar en el programa de control de tuberculosis del Hospital 2 de Mayo. Y en cuanto a la selección de controles, se seleccionaron de manera aleatoria simple del conjunto de datos del PCT. Es importante mencionar que el trabajo contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Comité de Ética del Hospital Nacional 2 de Mayo. La población estuvo constituida por todos los pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar hospitalizados y registrados en el PCT entre el periodo enero de 2017 y diciembre de 2019. Las variables de estudio se agruparon en variables clínicas, como aquellas que definían la sintomatología, factores sociodemográficos, exposición a tóxicos inhalantes y a biomasa, variables radiológicas como la presencia de bronquiectasia, cavitación, y variables analíticas como el perfil de coagulación y la presencia o no de farmacoresistencia. El programa SPS fue usado para realizar el análisis estadístico, se realizaron análisis variados y multivariados, se determinó el OR con intervalo de confianza al 95% y un P menor a 0,05. Se usó el modelo de regresión logística para determinar cuáles eran los factores asociados y finalmente se analizó el sesgo según el género y la comorbilidad en el trabajo. En cuanto a los resultados de ese trabajo, que fue por 3 años, se lograron identificar 1,218 pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar confirmados y registrados en el PCT del 2 de mayo. De ellos, 89 requirieron hospitalización, falleciendo 18. De los 71 pacientes que quedaron, se excluyeron 21 por tener información incompleta en las historias clínicas. Entonces, en cuanto a los resultados, vamos a ver que en la edad, género y el nivel educativo no hubo significancia estadística. Sin embargo, en cuanto al alcohol, exposiciones tóxicos, inhalantes y a biomasa, sí hubo un P significativo menor a 0,05 con un R mayor a 1 y un intervalo de confianza que no contenía el 1. En cuanto a las variables clínicas, la tos productiva y el dolor torácico mostraron ORs mayor a 1 con un intervalo de confianza que no cruza por el 1. En cuanto a las enfermedades como comorbilidad y VIH, estas resultaron tener un P menor a 0,05 con un R menor a 1, es decir, nos da una idea de que podrían presentar menos frecuencia. Sin embargo, hay que tener cuidado con el análisis porque en las celdas de la tabla 2x2 se encuentran valores menores a 15. Por ejemplo, el 2, el 11 y también en porcentajes como 4%. Esto contravendría los supuestos para el análisis estadístico que queremos aplicar. En cuanto a las anomalías radiológicas, pudimos evidenciar de que tanto las bronquiectasias como la cavitación resultaron ser significativamente estadísticas, no sino el caso de la consolidación. En el caso de la localización de la caverna también mostró significancia estadística. Sin embargo, también tenemos el problema de la cantidad de sujetos incluidos en las celdas. Tenemos valores muy bajos como 2, 3, 1, ¿no? Y en cuanto al análisis de la farmacoresistencia, evaluando a los pacientes según tuberculosis sensible, MDR y XDR, también mostró un P menor a 0,05, habiendo diferencia estadística entre los grupos. Sin embargo, también caemos en el mismo problema de la cantidad de sujetos incluidos en estas celdas, habiendo valores menores a 15. Finalmente, todas las variables que resultaron ser significativamente estadísticas se incluyeron en el análisis multivariado de regresión logística, y se pudo encontrar de que el alcoholismo, la anomalía radiológica y la bronquiectasia son factores asociados a hemoptisis en pacientes con tuberculosis pulmonar, con un exponente beta del 3, 15 y 5 y un intervalo de confianza que no cruza por el 1. Hay que mencionar que dentro del análisis de multivariado de regresión logística salió como factor asociado el VIH, probablemente por la comorbilidad. Sin embargo, ya les comenté de que hay que tomar con pinzas este dato por los supuestos antes mencionados.
El análisis de sesgo en cuanto al género y la comorbilidad mostraron que ambos grupos son comparables, así que con eso no hay problema, le da validez al estudio. Entonces, del estudio podemos identificar que la prevalencia de hemoptisis en pacientes hospitalizados y diagnosticados con tuberculosis fue del 5.82%. La mortalidad de estos pacientes hospitalizados por hemoptisis fue del 20.22%. Acá hay que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque el estudio incluyó a los pacientes hospitalizados y estos pacientes hospitalizados son aquellos que tuvieron episodio hemoptoico moderado o severo. No incluyó a los pacientes con hemoptisis leve. Usualmente en emergencia, los pacientes que vienen con hemoptisis leve se calma el cuadro agudo y se los envía por consultorio externo. Entonces, probablemente esta tasa de mortalidad debería ser menor, como el reportado en el 2016 por el doctor Contreras, en 16%. En cuanto a los hábitos nocivos, especialmente el alcoholismo, la regresión logística mostró de que las personas con hábitos con alcoholismo tuvo 3 veces más riesgo de presentar hemoptisis. Esto probablemente relacionado al abandono terapéutico, malnutrición y alteración del sistema inmune. Hay que mencionar acá que el alcoholismo se ha reportado en estudios de que está asociado a una disminución de la movilidad ciliar y a una alteración de los neutrófilos y los macrófagos, haciendo que el inóculo de la tuberculosis dentro del parénquima pulmonar sea mayor. La tabla 2x2 manifestó o se evidenció que hay un OR mayor a 1 con los inhalantes exógenos, inhalantes químicos o a biomasa. Esto probablemente por el efecto inflamatorio crónico del humo, la inactivación del surfactante pulmonar y la expresión de metaloproteinasas. En cuanto a la sintomatología, la tos productiva y el dolor torácico mostraron tener ORs mayores a 1. Y esto probablemente esté relacionado con la localización periférica de las lesiones, ¿no? Esto ya fue antes reportado por Erwood y Wong, quienes reportaron una asociación entre hemoptisis, tos productiva y dolor torácico. Es también necesario mencionar que la coinfección HIV-TB produce una clínica menos florida que el paciente inmunocompetente. Esto debido a que la inmunosupresión genera en el paciente una menor probabilidad de generar una tos crónica productiva, hemoptisis, debido a su menor capacidad de formar cavitaciones. Tiene una menor capacidad de necrosis tisular y una menor inflamación alveolo bronquial. En la investigación que hemos realizado hemos encontrado que estos pacientes tienen, cierta manera, menos riesgo de desarrollar hemoptisis, probablemente debido a que la inmunosupresión incrementaría la replicación y el desarrollo de la enfermedad, pero enmascararía los síntomas graves como la hemoptisis. En nuestro estudio, el 88% de casos tuvieron alguna anomalía radiológica o tomográfica. Y el análisis de regresión logística mostró que estos pacientes tienen 15 veces mayor riesgo de presentar hemoptisis y más frecuentes las bronquiectasias y cavitaciones. Algunas limitaciones del estudio fue la naturaleza retrospectiva de la misma investigación, el tamaño reducido de la población y de que la muestra no contuvo, no incluyó a los pacientes con hemoptisis leve, y estos resultados podrían ser extrapolados, pero solamente a pacientes hospitalizados con diagnóstico de tuberculosis y hemoptisis, más no a pacientes de atención ambulatoria o en atención primaria. Finalmente, podemos concluir de esta investigación de que los factores asociados a hemoptisis en pacientes con tuberculosis pulmonar fueron el alcoholismo crónico y la evidencia de bronquiectasia. No se encontró asociación estadística significativa entre el perfil de coagulación, valor de hemoglobina y otras variables sociodemográficas. Estas son algunas referencias que he usado durante la exposición. Y bueno, eso vendría a ser todo. Muchas gracias. ¿Sí? Y estaremos atentos a las preguntitas. Hay la existencia de un subregistro vinculado a datos que no están colectados, ¿no?
El método de captura y recaptura es importante para poder determinar su registro de los datos. Y bueno, existe un preocupante subregistro de casos en el sistema de vigilancia de TV, ¿no? Y bueno, como comenté, es necesario de que este estudio se pueda replicar en diferentes departamentos que de alguna manera creo que nos tendría algunas sorpresas, ¿no? Y creo que es muy necesario. ¿No? Bueno, en cuanto al segundo artículo, bueno, una revisión sistemática de 14 artículos con mucha información científica y mutaciones que de verdad es bastante complicado, ¿no? Pero gracias, doctora, porque de alguna manera esto, como usted mencionó, este artículo va a servir de base para futuras investigaciones en resistencia, ¿no? Y conociendo a la experiencia que se tiene con Genotai y el GeneXpert, que son ahorita lo último en cuanto a tecnología y que ayuda a que se pueda detectar resistencia oportunamente, ¿no? Y bueno, en cuanto al último tema referente a los factores asociados en hemoptisis en TB, pero de alguna manera el alcoholismo crónico y la bronquiectasia son los dos factores asociados que prioriza o están determinando de alguna manera hemoptisis en tuberculosis. Bueno, entonces pasamos ahora a las preguntas. Empezamos con el doctor Hans. Sí. Tenemos, la pregunta es, en relación a los resultados, se observa que el porcentaje de su registro de casos de TB se reduce entre el 2017 a un 40.7% y en el 2018 a un 25.7%. Para la región Cajamarca, ¿se podría atribuir esta reducción a la implementación del Sistema de Información General de Tuberculosis, SICTB? Sí, efectivamente, eso ha sucedido. En esas épocas yo me desempeñaba también en la estrategia y la deficiencia que se tenía con el SIG-TV básicamente era que como recién había entrado a implementarse, había muchas deficiencias en todas las unidades de las redes notificantes, lo cual correspondía en vaciar toda la información que se hacía en el CIEPI y trasladarlo hacia el SIG-TV. Entonces, para esas fechas, ya 2018, 2019 en adelante, se ha ido mejorando los registros en esa información. Y el otro punto también que se tiene que tomar en cuenta es que cuando hablamos de CIEPI y de SIG-TV, generalmente en el CIEPI se notifica de acuerdo a la ficha, mientras que en el SIG-TV es la ficha más la tarjeta de control de tratamiento que se monitoriza en el inicio de la primera fase y hacia el cambio hacia la segunda fase. O sea que, digamos de una manera, hay un poquito más de seguimiento, pero sí hay mejoras entre el inicio y las fechas actuales en que ya los coordinadores están más familiarizados con el sistema. Ok, continuando con la siguiente pregunta. De ambas plataformas, ¿cuál considera usted que es más amigable para el ingreso de información y qué se debería mejorar? Uh-huh. Bueno, en realidad las dos son amigables. Todo depende de la persona y el tiempo que le dé, ¿no? Ahora, ¿qué se podría mejorar? En realidad, como vimos en una de las tablas, cuando analizábamos la exhaustividad por cada sistema, había tasas bajas, pero cuando la exhaustividad era combinadas en ambos sistemas, en algunos de ellos llegaba hasta el 97%, o sea, una tasa de exhaustividad alta en realidad. Entonces, más que mejorar, lo que se debería hacer es una comunicación cercana entre el coordinador de epidemiología y el coordinador de la estrategia sanitaria de tuberculosis en cada una de las redes de salud para sinceramiento de información de datos en cada uno de los sistemas. Ok, doctor. Una siguiente pregunta. Como región, ¿a qué se debe que aún tengan sus registros? Bien, lo que nosotros atribuimos es que en la región Cajamarca, como en muchas otras regiones, y por eso es que usted decía, ¿no? ¿Qué pasaría si hiciéramos lo mismo en otras regiones? Nos encontraríamos con sorpresas similares.
Pero en Cajamarca sucede que hasta la fecha tenemos comunidades y establecimientos de salud en comunidades rurales alejadas, que eso impide un flujo directo de la información. Es más, aún persiste algunas, algunas zonas que no tienen acceso a telefonía. Y como tercer punto, cuando nosotros hablamos de Cajamarca, generalmente pensamos en una comunidad andina, pero Cajamarca, a la par de tener zonas quechohablantes, también tiene comunidades nativas. Por ejemplo, tiene comunidades nativas aguajún en la provincia de San Ignacio. Entonces, todos estos factores favorecen a que los porcentajes de subregistros se eleven en Cajamarca región. Ok, doctor. Y una última pregunta. Debido a la pandemia, se utilizan diferentes herramientas tecnológicas para monitoreo de la TB. ¿Qué tan favorables es el uso de estas herramientas en el monitoreo del tratamiento de la TB en su región? Bueno, en realidad el tema de tratamiento de la tuberculosis yo no podría responder allí porque no soy médico como tal, pero lo que sí podría indicar es que la pandemia, como en otras enfermedades, ha afectado, ¿no? Simplemente para indicar como dato, la captación de sintomáticos respiratorios cayó en el año en que inició la pandemia en comparación con otros años. Entonces, eso, la pandemia como tal ha venido afectando básicamente la estrategia de tuberculosis, pero ahora se está recuperando todas las actividades como tal. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias, Ahora gracias. pasamos con la licenciada Aiko. Las preguntas para usted son, la primera, ¿cuáles son las características, patrones de las mutaciones en CAG-G detectadas en cepas peruanas que hacen que estén altamente asociadas a la resistencia? Hola, buenas tardes, ¿me Hola. escuchan? Sí. Sí, la mutación en específico que está altamente asociada a la resistencia es específicamente la mutación en el codón 315 del gen CAG-G. Ok. La siguiente pregunta es, ¿las mutaciones que nos muestra se pueden presentar al uso de terapia preventiva? ¿Terapia preventiva? Sí. Ah, sí. ¿Qué quiere decir con terapia preventiva? Me supongo que terapia preventiva con isoniazida. No. Bueno, para evitar, ¿no?, la resistencia en sí en mutaciones del gen CAG-G como en la región promotora INA, obviamente podría ser que en pacientes, o sea, en los contactos de los pacientes, tal vez darle el medicamento isoniazida, ¿no? Como es el que se da, ¿no? Y me parece, una quimio se da. Sí, TPI. Le llamamos terapia preventiva con isoniazida. Exacto. Uh-huh. Ok. La siguiente pregunta. Las resistencias han aumentado en los últimos años. ¿Qué condiciones considera usted que predisponen a esta condición? El hacinamiento, la pobreza, la mala alimentación y la transmisión de cepas que ya tienen resistencia, ¿no? Como es el ejemplo que les presenté, por ejemplo, un paciente con tuberculosis multidrogoresistente puede infectar a otros pacientes, a otras personas de su alrededor, sean familiares, con cepas que no, o sea, con una TB que en principio no va a ser sensible, sino de frente usar un esquema de resistencia. Ok.
Y bueno, y la última pregunta es, ¿en el Perú hay más incidencia de bacilos resistentes a diferencia de otros países? ¿Qué factores considera usted que hacen la diferencia para esto? Bueno, actualmente es los determinantes, la pobreza, el hacinamiento de las personas, eh, la, la mala información que se tiene realmente, ¿no? Porque algunos aún piensan que la TB es una enfermedad que, bueno, solamente les afecta a los pobres y realmente afecta a todos en realidad. La mala información, podría decir. Ok, muchas gracias, licenciada, No. por sus respuestas. Ahora continuamos con el doctor Brian Benito. Los pacientes con TB y hemoptisis, ¿qué tan rápido se recuperan? Bueno, esa es una pregunta muy compleja porque a veces no llegan a recuperarse. Las bronquitasias que quedan secuelares no han mostrado que en el tiempo se regeneren, ¿no? Esas cavernas no se regeneran. Y como hemos visto en la revisión bibliográfica del doctor Aguilar, la hemoptisis puede presentarse después del alta de la cura bacteriológica, ¿no? Entre el lapso de 1 a 4 años. Así es que una recuperación no, al menos desde el punto de vista morfológico, anatómico de la persona, que probablemente podría generar a la larga, ¿no? Como hay cavitaciones, hay alteraciones en el parénquima pulmonar, colonización por algunos otros microorganismos, Aspergillus, que pueden llevar otra vez a más complicaciones, más casos de hemoptisis. Entonces, no hay una recuperación completa de la persona después de una infección por TB. Ok. En relación al alcoholismo crónico como factor asociado a hemoptisis en pacientes hospitalizados por TB pulmonar, ¿qué recomendaciones alcanzaría el personal de enfermería para el abordaje a los pacientes que tienen este factor de riesgo? Claro, es que todo es, la persona es un todo, ¿no? Y las conductas nocivas como el alcohol no son aisladas en la persona, sino van con desnutrición, mala calidad de vida, no adherencia al tratamiento. Así que cambiar desde un punto de vista el modo de vida de la persona, ¿no? Con psicología, con trabajo social, es un abordaje integral de la persona, ¿no? Ahora, hay factores que pueden precipitar a un caso de hemoptisis, sí, como lo ha manifestado la investigación, el alcoholismo, ¿no? Hacer hincapié en que es un factor de riesgo importante, tanto en la inmunidad. Con esto también del COVID hemos visto que hay discusiones sobre el alcohol y la vacuna, ¿no? Así que hacer hincapié, ¿no? En que la ingesta de alcohol al menos se debe de descontinuar o en todo caso menguar, pues, ¿no? Ok, doctor. Y bueno, hay una pregunta para los tres. Desde su posición actual, ¿qué estrategias podrían sugerir para mejorar la detección de TB? Empezamos con usted, doctor Hans. Ok, bueno, en realidad, cuando hablamos de detección de tuberculosis, esta debería empezar desde el primer nivel de atención, es decir, desde los establecimientos de nivel 1-1. Y lo que vemos en la práctica, no sé si en otras realidades, pero al menos aquí es que muchas veces cuando se capta un caso que sale positivo para vaciloscopía, este sale con 3 cruces, cuando lo ideal es que la captación sea lo más oportuna posible, digamos un pause basilar o en una cruz. Entonces, yo creo que la medida principal es fortalecer el primer nivel de atención, trabajar con los agentes comunitarios, sobre todo para la captación de sintomáticos respiratorios y sus vaciloscopías correspondientes. Creo que desde allí debería partir las medidas y lógicamente implementación de los laboratorios, desde los básicos hasta los referenciales. Ok, muchas gracias, doctor. Licenciada Aiko. Bueno, desde mi punto de vista, seguir haciendo haciendo más investigación para poder así tener dispositivos de diagnóstico, para tener el diagnóstico de la TB de manera temprana, especialmente como estamos en el Perú de la tuberculosis drogoresistente,
¿no? Para poder hacer nuevos kits de detección de la tuberculosis drogoresistente que puedan estar de manera rápida para el alcance del paciente y a la vez que no necesiten una alta infraestructura, ¿no? Que se pueden dar en cualquier laboratorio periférico. Ok, muchas gracias, licenciada. Doctor Brian, ¿qué opina usted? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Hans. Fortalecer el primer nivel de atención es lo ideal, lo óptimo, y adicionar a su comentario, ¿no? La búsqueda activa de casos. Cuando tenemos a un paciente que es diagnosticado de tuberculosis, efectivamente llega con sus 3 cruces, y a veces lo dejamos ahí, a veces el equipo de PCT no va a la búsqueda activa de casos, ¿no? Esta debe ser una búsqueda intensa, una búsqueda activa de casos, buscar a la familia, mapear a los contactos, al trabajo, aquellas personas que paran en contacto más de 5 o 6 horas con el paciente con tuberculosis, ¿ya? Ellos muy probablemente desarrollarán una T pausivacilar, que en unos 5 o 10 años quizás otra vez vuelvan al consultorio con un cuadro de dolor torácico, de una tos crónica, peor aún de hemoptisis, ¿no? Bueno, yo estoy a favor de fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? Las charlas preventivas sí es una buena opción desde colegio también quizás en la educación con respecto a lo que es del edificio enfermo, abrir ventanas, ventilación, una educación adecuada nos va a ayudar bastante a disminuir los índices de TB, ¿no? Y recalco otra vez, el primer nivel de atención es el key central para poder poner fin a la tuberculosis, ¿no? Como endemia en el Perú. Ujú. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta para los tres. Desde su perspectiva, ¿qué se viene para los avances de TB? ¿Qué creen ustedes? Doctor Hans. Bueno, he escuchado parte de la posición de la colega Ico y creo que se viene eso, implementar nuevas metodologías, nuevos diagnósticos y apostar por la investigación en tuberculosis. Esto sería lo ideal, ¿no? Así es, doctor. Y el sueño de todos, ¿no? Esperemos que se pueda hacer. Exacto. Para usted, licenciada Ico. Ay, bueno, nosotros ¿Cuál es su esperamos visión? que se venga el secuenciamiento como un método de rutina, ¿no? Que sería lo ideal e importante para poder detectar todas las mutaciones presentes en las cepas de los pacientes. Ujú. Sería lo ideal. Ok, gracias. Para usted, doctor Brian, ¿cuál es Bueno, su yo visión? espero que se venga más investigaciones en cuanto a la vacuna contra el bacilo tuberculoso, que es recontra interesante, lo han expuesto el día de ayer. Y aparte también alguna novedad de los esquemas ultracortos, porque mantener al paciente con 9 meses, 6 meses en terapia, la verdad, la adherencia es baja, ¿no? En cambio, usando esquemas ultracortos, agresivos, vamos a tener una mayor capacidad de adherencia y una eliminación rápida de la TB, ¿no? Al menos yo espero eso, ¿no? Y bueno, y ojalá de manera política o sociopolítica fortalecer primera atención, que es lo básico en la salud pública peruana. Sí, doctor. Ok. Bueno, tenemos una última pregunta para el doctor Brian. En los pacientes con TB que hemoptizan, ¿cómo les ha afectado el COVID? COVID, bueno, a ver, en mi experiencia, a ver, yo voy trabajando desde el inicio de la pandemia con pacientes COVID, he formado parte del primer contingente que fue movilizado en Iquitos con el doctor Zamora, la cabeza, y los pacientes con tuberculosis ya han mostrado mayor cantidad de secuelas hablando del long COVID, ¿no? Hay un síndrome long COVID, ya que se define como aquellos síntomas que persisten más de las 12 semanas. Y aquellos pacientes con tuberculosis, bueno, todavía es algo que está en camino, ¿no? A desarrollarse. Hay reportes, sí, en la India, ¿ya? Que esos pacientes desarrollan más comorbilidades a largo plazo, ¿ya? No se ha visto, ¿cómo se llama? Que la incidencia varíe, que yo haya podido observar, haya podido leer, pero sí lo que cambia bastante es en la etapa después, ¿no? Post-infección aguda, en la etapa ya
de más allá de las 12 semanas, las secuelas son mayores, la cantidad de disnea, el típico dolor de pecho inespecífico, malestar general, el cansancio que manifiestan los pacientes son mayores en aquellos pacientes con patología estructural de base en los pulmones. En este caso, ¿no? Si hemoptizó fue porque te tiene una lesión en parénquima pulmonar. Entonces, a ese daño estructural, añadirle un daño estructural adicional producido por el COVID, genera más secuelas a largo plazo. ¿Sí? Ok. Bueno, terminamos la ronda de preguntas. Muchas gracias a ustedes por sus presentaciones, unas investigaciones muy interesantes que de alguna manera van a contribuir, ¿no?, a que nuestro país, bueno, mejore de poco a poco y bueno, y a seguir investigando. Doy pase a Eunice. Gracias. Bien, muchísimas gracias a los ponentes, doctor Quiroz, doctor Ryan, doctora Aiko, por sus excelentes ponencias. De verdad ha sido un gusto tratar de poder estar con ustedes y aprender un poquito más, ¿no? El tema bastante interesante, el de la hemotisis, de la resistencia y de los registros, ¿no? Como mencionaba el doctor Quiroz, creo que si hacemos un adecuado registro vamos a tener una data totalmente real de los casos, de la incidencia de casos y cómo estamos realmente como país, ¿no? Definitivamente tenemos todavía muchísimas barreras, las cuales nos están aún en un mundo globalizado, más tecnológico, al que la pandemia nos ha arrimado, digámoslo así, nos ha llevado. Entonces todavía tenemos ciertas dificultades que son demográficas, que son socioeconómicas, ¿no? Las cuales todavía perduran en nuestro país, ¿no? Esperamos que con todas las actividades que se vienen realizando, con la investigación también que se viene realizando de parte de todos ustedes y todos aquellos quienes han tenido la oportunidad de presentar sus trabajos, sus proyectos. Entonces esperemos que todo ello sea un paso más y que sea un granito de arena para ir mejorando constantemente en toda la lucha que tenemos todos los que hemos estado presentes durante estas 2 jornadas, 2 días maratónicos de la jornada de investigación. Les quiero dar nuevamente las gracias a ustedes por su presencia. Licenciada Judith, muchísimas gracias por haber estado a cargo en el día de hoy, en este turno, en esta mesa. Y nada, pues a seguir, los invito a seguir, que esa pasión por la lucha contra la tuberculosis en ninguno de los que estamos aquí presentes, tanto en sala y en aquellos participantes, disminuya, al contrario, ¿no? Que todo esto que hemos venido desarrollando sea para que un impulso, sea un incentivo para avanzar, ¿no? En la mañana por allí salió, gracias a un médico que también nos pudieron dar apertura para algunas facilidades, aquellas personas profesionales que realizan investigación. Entonces, creo que el hecho de estar aquí todos podemos hacer una bonita conexión y que todos sigamos en la misma lucha, ¿no? Los comprometo a ustedes a poder participar con nosotros en posteriores eventos y bueno, pues nuevamente reiterarles las gracias a los participantes. Por favor, los invito a pasar a la sala 1 para todo lo que es el protocolo de clausura y de culminación de esta jornada de investigación, esta 8ª jornada de investigación. Buenas tardes con todos y muchísimas gracias por su presencia. Gracias.